Primero que todo, feliz día a todos los internistas. Hoy, pues, en el natalicio de William Osler, todos mis profes que están acá, mis colegas, que veo algunos, los quería felicitar y les voy a compartir pantalla en este momento. La charla está planeada para que podamos generar ideas sobre investigación y darles el tema de IA para que no lo vean como un tema tan complejo y tan por allá, sino que vean que esto es algo que es muy factible realizar y sobre todo en nuestro hospital. Entonces, empecemos. Por aquí lo veo. Listo. Entonces vamos a empezar con los conceptos básicos. Les voy a decir por qué la IA es una metáfora, para que pues ese nombre tan despampanante y como tan avanzado en realidad no lo es. Y miramos cómo podemos implementar estas guías de razonamiento, estos guías de razonamiento clínico apoyadas por IA. Entonces, lo primero, ¿qué es la IA? La IA es una rama de la informática que estudia la capacidad de la máquina para imitar el comportamiento humano que nosotros consideramos inteligente. Esta es una definición de la Academia Nacional de Medicina, que publicó pues un white paper en el 2019, abogando por todos estos avances que se estaban dando y avisorando todos los próximos avances que se iban a dar, que hoy 2023 los estamos viviendo. Entonces, nosotros mismos no nos hemos puesto de acuerdo qué es alguien inteligente, porque eso tiene muchas acepciones, pero esa pregunta se la vienen haciendo desde 1950. Este señor que ustedes ven acá es un matemático que se llama Alan Turing, que fue el que creó el test de Turing y dijo que para uno poder distinguir un ser inteligente de una persona no inteligente, lo que tiene que hacer es tener una conversación con esa persona. Y si después de un determinado tiempo no es capaz de distinguir si es un ser humano o un robot, eso se llama el test de Turing. Entonces, ya hoy la inteligencia artificial ha conquistado el lenguaje, pues todos conocemos el ChatGPT y otros modelos que se llaman modelos grandes del lenguaje o Large Language Models o LLMs. Esos modelos están ahorita pues muy de moda y pues pasan el test de Turing. Todo comenzó en aproximadamente 1950. En el 58 Frank Roosevelt nos dijo sobre el perceptrón. Él se inspiró pues en la neurona. Todos conocemos pues la histología de la neurona, el núcleo, el axón y las dendritas. Entonces matemáticamente trataron de imitarlo. Como ustedes ven, aquí hay como una función matemática que tiene unos pesos de entrada, una unión sumadora, una función de activación y una salida, que es muy parecido a lo que pasa con la neurona, con la ley del todo nada, que a medida que esas funciones sumadoras llega a un umbral y ese umbral se despolariza. Entonces, eso lo trataron de imitar matemáticamente y pues más adelante, al otro año, Samuel Arthur lo que hizo fue sedimentar el término de aprendizaje de máquinas. Aprendizaje de máquinas tiene que ver con algoritmos y los algoritmos los utilizamos nosotros mucho. Este concepto es bien importante. Un algoritmo es una serie de pasos. Entonces, es una serie de instrucciones que uno debe cumplir para establecer un proceso. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. Entonces, nosotros si tenemos un paciente con determinada sospecha, hoy pues que estamos en la parte de vascular, si tenemos un paciente, nosotros podemos hacer un score de Wells. Si el score de Wells nos da bajo riesgo, podemos hacer un dímero de E, y el dímero de E, si nos da negativo, tenemos la posibilidad de descartar con mucha seguridad pues una enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, eso es un algoritmo, una serie de pasos que ya están sedimentados en la evidencia, y que van uno tras otro. Entonces, las máquinas hoy funcionan así. Cuando ustedes entran al software de historia clínica es lo mismo. Pues detrás la máquina lo que hace es cuando ustedes le dan guardar, van y guarda la nota en un lugar, y cuando ustedes llaman, entran a un paciente, va y la trae y está haciendo todo así. ¿Qué es el aprendizaje de máquinas? Es como hacerlo al revés. Es como decirle, yo tengo una serie de radiografías y estas radiografías son neumonía y estas radiografías no son neumonía. Ahora usted apréndalas, entre comillas, y busque los caminos, usted construyalos y dígame si es o no es neumonía. Entonces es un campo de estudio de la computación que
mira como la aprender entre comillas sin ser programadas explícitamente. Esto está también muy criticado porque pues, es un término metafórico, porque para aprender se necesita intención. Es decir, uno no puede, pues todos los que están en esta sala, pues deben haber tenido la intención de entrar y aprender pues algo. Entonces, realmente es una crítica que se hace porque las máquinas realmente no aprenden, sino que nosotros estamos usando ese término para poder entender lo que está pasando detrás. Si se acuerdan del perceptrón que les mostré en una diapositiva antes, ya Geoffrey Hinton y Jan LeCun ahorita es el jefe de aprendizaje de máquinas de Facebook y de Meta, lo que hicieron fue empezar a poner esos perceptrones en capas. Entonces, estos son comunidades. Ya vamos a ver un video de cómo funciona una red neuronal simple y los ponen en capas, en capas, en capas, en capas, en capas y al final ponen pues una unión de salida. Ese perceptrón es muy parecido a la regresión logística, ¿no? Lo que nosotros hacemos en medicina, pues regresión logística, regresión lineal, para poder hacer esos modelos de predicción, con lo que se creó el score de Wells, por ejemplo, es, pues, hagan de cuenta una unidad. Lo que están haciendo ahorita es poniendo muchas unidades en ciertas arquitecturas que ya vamos a ver acá. Entonces, quiero que vean el video de cómo funciona una red neuronal simple que reconoce números escritos a mano. Estas redes neuronales son las mismas que están cuando ustedes van a parquear y la cámara reconoce la placa. Esas son las redes neuronales que ustedes están. Espérenme un segundito, ya les muestro el video para que puedan ver cómo funciona una red neuronal. Esto es como una representación gráfica, realmente no funciona así, sino que son matemáticas. Entonces, la función se va activando, desactivando en las diferentes capas de las redes neuronales. Pero este video me gusta mucho mostrarlo porque sirve mucho para que puedan ver cómo funciona, pues, o tener un concepto de cómo funciona una red neuronal. Entonces, ustedes van en el carro y la cámara reconoce el número, ¿cierto? Y entonces ahí está el número escrito a mano y eso lo convierte en píxeles. Toma una foto y esa foto la convierte en píxeles y los píxeles los convierte en números. Y esos números se van yendo por todas las neuronas, unas se van activando y otras no se van activando hasta la capa de salida que da por probabilidades un número. ¿Listo? Entonces una red neuronal simple, pues lo que llaman el perceptrón, y las conexiones entre esas redes neuronales las llaman sinapsis. Más adelante, yo adelanto un poquito esto para que ustedes vean lo que es una arquitectura. Listo, entonces la arquitectura es cómo ponen en capas, o sea, cómo organizan las capas de las diferentes neuronitas que tiene o unidades sumatorias. Aquí se ve muy bien. Aquí tiene una capa de entrada, una o dos intermedias y una de salida para poder llegar al resultado. Las que más han dado en medicina hasta ahora son las convolucionales, que son estas. Lo que hacen es hacer pues unas capas que las ponen como en paralelo para mejorar la probabilidad de predicción del número, pues, o de lo que está leyendo. Ahorita, hagan de cuenta que, ahorita vamos a ver pues unas de neumonía, pero hagan de cuenta que esto pasa, pero con una radiografía o con una bioseñal. Entonces, este es uno de los primeros conceptos que quiero que tengan claro, y es que hay dos tipos de datos, los datos que son estructurados y los no estructurados. Los datos estructurados es cuando yo, por ejemplo, escribo en la historia clínica, presión arterial, sistólica 120, diastólica 80, en un campo aparte. Entonces, el computador guarda eso como un dato numérico, y ya sabe que eso es un dato numérico. Un dato no estructurado es la historia clínica libre. Mi paciente tiene una presión sistólica de 120, 80, yo lo escribo como texto libre. Un dato no estructurado es una imagen, un dato no estructurado es una bioseñal. Y ahí es donde estos modelos han tenido mucho más poder. Entonces, hoy en día pues tenemos diferentes aplicaciones como los carros autónomos funcionan de esa manera y voy a hablar del tema de la metáfora, porque es una metáfora. Claude Bernard fue el primero que en medicina dijo que el ser humano es susceptible de ser medido. Harvey después nos dijo que pues el corazón funciona como una válvula, como la velocidad del flujo de la sangre, y entonces así pudo entender como la fisiología cardíaca. Helmholtz, este alemán, no, cuando estaba pues en el tema en boga del telégrafo, ¿cierto? Esa era la mejor tecnología de la época, nos dijo que los nervios funcionaban como cables. Ahora,
pues la metáfora pues la ciencia siempre ha hablado de metáforas. La metáfora actual es que los organismos son algoritmos. Es decir, nosotros vamos descifrando como el paso a paso de cada proceso. Entonces, cuando nosotros logramos descifrar que los receptores PL1 son los que activan el sistema inmune para que el cáncer pueda, para que los linfocitos puedan atacar las células cancerígenas, entonces creamos fármacos que activen ese receptor para poder tratar el cáncer. Eso es descifrar un algoritmo. Entonces, como es una metáfora, nosotros ahorita tenemos la metáfora del lenguaje. La metáfora es que la conciencia lleva los pensamientos y los pensamientos al lenguaje. Por eso nos está haciendo generar grandes preguntas, porque todos estos modelos generativos, ahorita por probabilidades, como lo vieron, están generando palabras. ¿Cuál es la palabra más probable que puede seguir según el contexto que se está dando? Y entonces dan la ilusión de que son conscientes. Pero ahorita los estudios se están centrando en evaluar todos estos modelos del lenguaje, por ejemplo, los sesgos cognitivos, y se están dando cuenta que también están teniendo sesgos cognitivos, y aún los científicos cognitivos no se han puesto de acuerdo si estos modelos realmente tienen conciencia o no tienen conciencia, porque nosotros no tenemos una definición clara de esto, porque nosotros podemos llegar al pensamiento de las otras personas a través del lenguaje. Entonces, este libro es muy bonito, pues porque dice que el lenguaje hace que nosotros podamos transmitir las ideas de mente en mente. Entonces yo les estoy transmitiendo a través pues de esta reunión virtual estas ideas, y ustedes probablemente si quedaron enganchados con la idea van a poder transmitirla a otras personas de la misma manera a través del lenguaje. Y ahorita la inteligencia artificial ya está entrando en ese tema, entonces eso nos está generando unas grandes preguntas, porque no solamente en el lenguaje, sino también en el reconocimiento visual. Esto es pues una base de datos que tiene muchas imágenes, que son silla, carro, flor, no sé, mata, bueno. Entonces, lo que hacen es que miran la capacidad que tiene el computador de distinguir qué es esa imagen. Y como ustedes ven, en el 2015 ya estaba igualando el error humano, o sea, era capaz de distinguir toda- todas las imágenes en el mismo sentido. Y es así como se ha hecho posible la conducción autónoma. Entonces vean, por ejemplo, esta es la imagen pues del computador de un Tesla, en donde él reconoce por aquí la señal de pare, reconoce que hay dos carros, reconoce que es la carretera, calcula automáticamente las distancias, entonces por eso se ha podido lograr la conducción autónoma. Todo esto llevado a la medicina tiene muchas aplicaciones, aplicaciones en el diagnóstico, en la generación de conocimiento, en salud pública, en la eficiencia del sistema y en medicina personalizada. Nosotros en nuestro hospital, en el hospital de la Universidad de Antioquia, estamos usando inteligencia artificial para poder hacer para poder optimizar los servicios y para poder saber dónde hay cuellos de botella. Entonces nosotros entrenamos modelos que nos digan cuáles son los factores que están haciendo que el flujo de recursos se atranque o que de pronto los procesos se demoren o qué es lo que está pasando con la estancia hospitalaria, y nosotros actualmente estamos usando inteligencia artificial con los ingenieros que tenemos para poder hacer todo esto, para poder tomar decisiones basadas en datos, que es lo mismo que hacemos nosotros en la parte pues asistencial, que nosotros miramos los estudios y tomamos decisiones basadas en datos. Pero también, pues, esto se ha utilizado, pues, como lo más común es en imágenes, como les mostré, pues, de neumonía, y les voy a mostrar, pero también en pronóstico, creando score de riesgos mucho más robustos que no dependen de 5 variables, sino que están pues, dentro del sistema, y ellos pueden leer toda la historia clínica que tiene el paciente y empezar a generar probabilidades mucho más finas. También Google, por ejemplo, tiene un modelo que se llama Alpha, que predice el plegamiento de las proteínas a partir de la información genética, y a partir de ahí lo que están haciendo es investigando nuevos blancos farmacológicos. En salud pública, por ejemplo, están relacionando los datos del clima, calentamiento global, con los brotes de dengue. Y en medicina personalizada, pues todos sabemos que no respondemos igual a todos los fármacos. Entonces ahí, por ejemplo, una idea podría ser mirar cómo o generar clústeres de pacientes que responden pues de forma diferente a la anticoagulación, para identificar algunos factores que de pronto no se han descrito,
como factores de riesgo para poder sangrar con ciertos tipos de anticoagulantes. Entonces, vean, por ejemplo, en una radiografía, esto es un mapa de saliencia donde aquí la neumonía no es muy clara, pues tenemos el signo de la silueta en el corazón, pero realmente puede que para un ojo no muy bien entrenado no se pueda ver. En cambio, si nosotros podemos entrenar a la IA, pues aquí vemos como ella, esto es una imagen real, tiene pues, una neumonía. Este es un artículo que nosotros publicamos en pandemia, pues cuando no teníamos como suficientes pruebas para poder hacer la PCR, y lo que hicimos fue entrenar un algoritmo que pudiera distinguir COVID en las tomografías o en las radiografías, porque lo sabíamos que los pacientes primero entraban a radiografía o a tomografía, y esto es colombiano, esto lo hicimos aquí en nuestro hospital. Pues obtuvimos áreas bajo la curva de 0,79 aproximadamente en la tomografía, y ahorita estamos pues también en proceso de publicación de los modelos que son de la radiografía. Y no solamente eso, sino que esos algoritmos son capaces de mirar la proporción de la lesión, cuantifican la proporción de la lesión, y estamos mirando si eso se correlaciona directamente con algún tipo de mortalidad. Bueno, entonces, retomando, lo que va hasta ahora, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, que son los algoritmos, porque no todos son en aprendizaje de máquina, y vienen el aprendizaje profundo, que son las redes neuronales. Entonces, el aprendizaje de máquina tiene diferentes tipos. El supervisado es cuando yo le digo, eso es una radiografía y con neumonía, y esto es una radiografía sin neumonía, que fue lo que les acaba de mostrar, y entonces él se aprende el patrón. El no supervisado es muy bonito porque esto lo utilizan, por ejemplo, en astrofísica para mirar agrupaciones de estrellas y descubrir patrones. En medicina también lo utilizan, por ejemplo, en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, cogen las imágenes de esas ecocardiografías, y lo que hacen es que las máquinas empiezan a distinguir diferentes patrones de contractibilidad que asocian a ese tipo de pacientes en diferentes clústeres. Entonces van generando clústeres o asociaciones ocultas en los datos que nosotros no somos capaces de ver. Y este es el aprendizaje por refuerzo, que es el que utilizan en los drones. Por ejemplo, cuando ustedes compran un dron que quieren, que ya eso se sostiene automáticamente con el aire, eso lo que hacen es que generan simulaciones para que el algoritmo, por ensayo de error, aprenda. Entonces, retomando, tenemos un dataset que es X, un desenlace que es Y, el algoritmo que es f de X, aprende las funciones, y cuando le damos un dato nuevo, él mueve todas las probabilidades para saber qué tanto se parece esa X, pues esos datos al Y, ¿cierto? Que ya aprendió. Esto, como les digo, la referencia es la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. Este es un artículo de JAMA, que es como leer artículos que tienen Machine Learning, y como vemos, hagan de cuenta que este es el score de Wells, y así pues fue creado con una regresión logística, pero la inteligencia artificial funciona de una manera diferente. Entonces, si ustedes ven acá, aquí tenemos rayas horizontales, rayas verticales, rayas diagonales, y capa a capa empieza como a estructurar esas rayas, ya le pone colores, aquí ya está viendo como bolitas, circulitos, y aquí ya están patas, ojos, alas, picos, y ya empieza acá a decir, esto es un pato, esto es un ave, esto es una iglesia. Entonces, a medida que va pasando las capas, va haciendo como la predicción. Esto no nos va a reemplazar, esto es otra cosa importante que hay que decirlo, porque esto es una herramienta, y es el segundo punto de la charla, es una herramienta que nosotros podemos usar como sistema de soporte al razonamiento clínico, o sistema de soporte a las decisiones clínicas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un enfoque hipotético deductivo desde el punto de vista de medicina interna, pues, o clínico, pues, perdón, pues también todos los cirujanos también lo hacen, pero nosotros cuando vemos un paciente, lo que se nos viene a la cabeza es una serie de hipótesis diagnósticas que nosotros vamos comprobando o descartando según los datos. Entonces, por eso es el deductivo. Formulamos hipótesis y buscamos datos para probarla. También tenemos otro sistema de razonamiento clínico, que es el heurístico o lo intuitivo, en donde nosotros nos dicen, venga, si usted tiene un paciente con facies leonina, piense en lepra. Entonces, de una, pues uno como que hace el brinco sin hacer las hipótesis. Y nosotros siempre explicamos la relación causa-efecto. Mientras que estas herramientas lo que hacen es un enfoque analítico en modo inductivo,
y mueven todos los datos hacia una solución. Este es un artículo muy bonito que fue el centro de discusión en el 2019 en el Congreso Nacional de Medicina Interna de Canadá. Ellos se centraron solamente en razonamiento clínico humano versus razonamiento clínico de máquinas para poder llegar a todas estas conclusiones. Entonces, los recomiendo, es de la Sociedad Canadiense de Medicina Interna. Nosotros tenemos sesgos. El error diagnóstico está estudiado. Entre el 15 y el 20% de nuestros pacientes tienen algún tipo de sesgo o error pues, médico, y eso lleva a complicaciones realmente graves en los pacientes. Y aquí es donde de pronto es uno de los papeles que puede tener los sistemas de soporte a las decisiones clínicas, porque como esto mueve datos que de pronto nosotros no estamos viendo en ese momento, porque ahorita los pacientes están presentando con demasiados datos, entonces nos puede hacer caer en cuenta de muchos datos que no tenemos en cuenta para una hipótesis diagnóstica. Porque nosotros, ¿por qué nos equivocamos? Ah, es que yo vi un paciente con un Osler Weber Rendó que estaba el día anterior. Entonces mañana veo otro paciente sangrando con epístasis, entonces, no, este paciente también pues, tiene por ahí una telangiectasia, entonces sí, tiene Osler-Weber-Rendó, y me anclo a ese diagnóstico. Cuando el paciente lo que tenía de pronto era un sangrado por, no sé, por un anticoagulante. El cierre prematuro es que yo no considero todos los diagnósticos, perdón, cojo un diagnóstico y me anclo a él, como quien dice, este diagnóstico es pues porque ya le sumo a las probabilidades solamente ese diagnóstico. La disponibilidad es cuando sí yo no considero el diagnóstico, yo no diagnostico lo que no conozco. Y la confirmación es cuando yo le doy más peso a los datos positivos para las hipótesis que a los datos negativos o viceversa, y me voy por una hipótesis que no es. Mientras que en la inteligencia artificial es diferente porque nosotros podemos tener mal diseño de los modelos, el black box, que es que los modelos se pegan de cualquier cosa y nosotros no sabemos de dónde se está pegando, pero como ustedes ven ya los mapas de salienza están solucionando ese tema. Ahorita se están entrenando muchos modelos, es como para descubrir es de dónde se está pegando el modelo para descubrir nuevas características o nuevos factores de riesgo. Y lo que nosotros conocemos como la mala definición del gol estándar, porque si nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo en qué es cáncer, por ejemplo, como los patólogos, muchas veces cuando uno mira el capa de los patólogos, qué tan de acuerdo están, ellos mismos no se ponen de acuerdo en las imágenes, o los radiólogos. Ahora nosotros vamos a entrenar una máquina para que nos diga si eso no es. Entonces, cuando nosotros no comparamos contra un buen gol estándar, no podríamos tener pues como un sistema bien entrenado. Esos son los niveles de automatización derivados del... Ay, qué pena. Un segundito que esto se me inició. Estos son los niveles de automatización. Esos niveles de automatización es que un día anotaciones, qué pena. Estos niveles de automatización van del 0 al 5, que es los mismos del nivel autónomo del, de los carros autónomos. Entonces, lo ideal es que tengamos una automatización parcial. Esa automatización parcial es que las decisiones siempre las tiene que tomar un médico. O sea, nosotros no podemos dejar que las máquinas tomen las decisiones, porque ellas no tienen registro médico y realmente no sería ético que una máquina tomara una decisión. Piensen en cuando ustedes van a un banco y entonces en un banco ustedes piden un préstamo y no se los dan. Entonces, ¿qué les dice qué les dice la funcionaria del banco? No, es que el sistema nos dice que no se puede. Pues realmente nosotros no podemos hacer eso con los pacientes, ¿cierto? Pues realmente un paciente al que nosotros nos esté reclamando porque tuvo un evento adverso, no, es que el sistema fue el que ordenó el medicamento, pues no fui yo realmente. O sea, éticamente no podríamos dejar que las máquinas tomaran decisiones mucho más precisas. Existe como la concepción o el principio de responsabilidad sobre las decisiones en salud con los seres humanos, y por eso es que los niveles de automatización deben ser muy parciales para que esto sea como un sistema de soporte a las decisiones clínicas. Esto se me bloqueó. Bueno, aquí va el tema de lo mismo, pues en el nivel 1 es como presentar los datos.
En el nivel 2 es una decisión clínica o soporta las decisiones clínicas. El nivel 3, 4 y 5 ya es una automatización condicional alta y automatización completa. Y pasa igual pues como con los carros autónomos, aunque ustedes pues sí de pronto han visto, existen pues algunas paradojas, y es que si usted va en el carro y en la vía, en la vía derecha hay unos niños pasando, en la vía izquierda viene un camión y el carro tiene que tomar una decisión autónomamente, porque usted va en su carro con la familia, ¿para dónde va? ¿Va y coge a los niños y salva a la familia o se tira contra el carro y se mata usted? Entonces, son esas paradojas que llevan pues al tema de la automatización que se deben pensar en medicina. Listo. Entonces, para eso se han creado un framework de desarrollo de este tipo de algoritmos que es muy parecido al de la parte de los medicamentos. Entonces está el desarrollo preclínico, la validación offline, la utilidad a pequeña escala, la utilidad a gran escala y la vigilancia post-marketing. Esto traducido a estudios es observacional retrospectivo, observacional prospectivo, ensayo clínico pequeño, ensayo clínico grande y ya los estudios observacionales prospectivos de post-marketing que salen, que son más grandes, o el real world evidence, que es esto. En Colombia, pues antes de que saliera esta, pues o a la que nos presentamos en MinCiencias, está pues como los TLRs, que son los TLRs, esto es derivado pues de una clasificación de la NASA de madurez tecnológica de 1 a 9, que es muy parecido pues a lo que les estoy mostrando. Y en Estados Unidos lo que hacen es que esto lo regulan como un software as medical device, se llama eso. Entonces, lo clasifican según el riesgo o el escenario clínico. Entonces, si un algoritmo está mirando un riesgo, pues está en un escenario crítico, por ejemplo, intubar un paciente serio o no serio, que puede ser, por ejemplo, clasificar las radiografías de un paciente para saber cuál debe leer primero el radiólogo, y el tipo de acción que hace, si solamente es informar, si es como guiar el manejo clínico o está ya tratando, diagnosticando. Tiene que ver mucho pues como con el nivel de automatización para saber tipo pues el tipo de sistema y la regulación que tiene que tener. Y esa regulación pues debe tener una evaluación clínica que ya vamos a ver que cómo se hacen esas validaciones. Solamente el 0.1% de los algoritmos cumplen con todas las características que debe tener una calidad metodológica para poder ser implementados en la clínica. Como ustedes pueden ver acá, esto es una publicación de cuidado intensivo. Los modelos ahorita pues van en el nivel 3 y 4, esos son TLRs. La mayoría de los modelos hasta el 2020 están en este nivel de desarrollo, es decir, crean un observacional retrospectivo, parten la base de datos, hacen la validación interna y listo, hasta ahí llegan. Hay muy pocos modelos que tienen ensayos clínicos de asignación aleatoria que validan su aplicación en la clínica o tienen estudios prospectivos bien montados, porque también se puede validar un modelo de estos con un estudio observacional prospectivo y que lo lleva pues como a un nivel de madurez 6 o 7 para poder implementarlo en la clínica. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, que esto no es que yo entreno el modelo y lo saco, sino que deberíamos empezar. Ahora, ¿quiénes son los que más están teniendo ensayos clínicos? Pues realmente China y Estados Unidos. Están pues en competencia. Estos ensayos clínicos, según esta revisión sistemática del 2022, tienen sesgos. Muchos tienen sesgos, sobre todo sesgos metodológicos y sesgos de contexto clínico. Y para eso nosotros tenemos como unas herramientas para poder evaluarlo, que son una serie de preguntas. Estas son 7 preguntas, pero yo les traje la guía JAMA que nos enseñaba pues el doctor Fabián Jaimes siempre sobre cómo leer artículos. Ellos también sacaron uno de cómo leer artículos que usan Machine Learning. Entonces, lo primero es mirar el estándar de referencia, contra qué lo están comparando, si lo están comparando con el gol estándar o no. A muchos de estos algoritmos comparan con el consenso clínico, sobre todo cuando son algoritmos que tienen que ver con patología o radiología, que muchas veces no se ponen de acuerdo, a veces lo comparan con lo que diga un radiólogo, pero lo que hacen para hacer más robusto ese comparador es que lo comparan con el consenso clínico de varios radiólogos.
Entonces, para decir qué es la verdad, entonces hay que mirar primero que esté cegado, ¿cierto? Al algoritmo, ¿cierto? Porque muchas veces puede pasar que los radiólogos dan un concepto y con eso entran en el algoritmo y con eso es que hacen la validación y eso genera un sesgo. Este es el más importante, diría yo, porque más ahora que antes es importante tener representación de nuestra población en estos algoritmos, porque estos algoritmos aprenden detalles muy finos. Por ejemplo, tenemos en electrocardiografía unos algoritmos que son capaces de predecir cuál es el sexo del paciente solamente a partir de la bioseñal del algoritmo, del electrocardiograma. Entonces, como son tan finos, ellos capturan características que de pronto nosotros no nos estamos dando cuenta. Entonces, ¿qué está pasando? Si nosotros cogemos un algoritmo que está en población caucásica solamente, es muy probable que en la población latina se comporte totalmente diferente y que eso haga que la precisión diagnóstica de ese algoritmo baje mucho si lo cambiamos de población y disminuya la validez externa. Entonces, siempre hay que evaluar si son parecidos nuestros pacientes. Lo otro es que cuando se está desarrollando un algoritmo de estos, nosotros tenemos un dataset de 10, pues no, en realidad son miles de imágenes, pero digamos que 10 para poder entender, o 100, nosotros debemos partir el dataset para la validez interna en un pedazo para entrenarlo y en unas imágenes, en otro pedazo para hacer como la evaluación de cómo quedó entrenado con imágenes que ese paciente no, que ese algoritmo no conoce, para poder mirar las métricas de validación sobre esa misma población. Eso es validez interna. Cuando lo llevamos a otra población totalmente diferente, es una validación externa. Entonces aquí vemos pues cómo parten el algoritmo, que se parte en dos o lo pueden partir en tres para un pedacito de esas imágenes también hacer, o esos datos, hacer algo que llama el tuning o el ajuste del modelo de unos parámetros que es para mirar, por ejemplo, la arquitectura o mirar qué se va a hacer pues, con ese algoritmo. Se puede partir en dos o en tres. Cuando no está partido, lo que pasa es que el algoritmo se aprende las características específicas de esas imágenes o de esas bioseñales o ese dataset y se las aprende también, que eso nos da unas métricas espectaculares. Entonces, importante, si ustedes están evaluando un artículo que está mostrando sensibilidad, especificidad, área bajo la curva, cercanas a la perfección y no tiene una validación, no tiene pues un dataset partido, sospechen de eso, porque se lo aprendió. Lo que yo les decía, que se combinan a veces el grupo control y el grupo intervención o en donde se está entrenando el algoritmo, entonces pueden influir en el patrón de referencia, que siempre escriban muy bien los métodos, que muestren el código, qué fue lo que hicieron, porque es importante replicar algo que tiene la ciencia. Es que si yo descubro algo acá y yo me voy para China y también funciona, eso hace que sea algo científicamente mucho más robusto. Es importante que podamos, una vez publicado un estudio, podamos replicar eso. Y siempre presentar los conceptos de probabilidad. Entonces, siempre hacemos igualito la tabla 2x2 que nos enseñaron toda la vida. La verdad o lo que nosotros consideramos la verdad contra lo que predice. Y de ahí sacamos la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y la exactitud. Importante, los ingenieros, porque esto debe tener ingenieros, lo llaman diferente. Entonces ellos le llaman recall, precisión al valor predictivo positivo, entonces, y exactitud a esta medida. Entonces lo importante es que estemos hablando el mismo lenguaje porque esto requiere pues como hablar mucho con los ingenieros. No solamente existen esas medidas, existen muchas más medidas, el likelihood ratio, bueno, se pueden hacer un montón de medidas como para poder hacer más explícito pues el algoritmo y es importante que tengamos en la mente dos. Primero, el área bajo la curva. El área bajo la curva es una medida de discriminación, como ustedes pueden ver acá. Entonces, un algoritmo, punto 5, que es la rayita punteada, es que no discrimina entre la clase positiva y la clase negativa. Y uno es una discriminación casi perfecta, pues, entre la clase positiva y la clase negativa. Eso es una medida de discriminación y se puede evaluar. Y tenemos, pues, como el threshold o el punto en donde entre más se va moviendo esto, mejor. Y hay otra medida importante que es la calibración. ¿Qué es la calibración? La calibración es qué tanto se correlaciona lo predicho por el algoritmo contra la verdad.
esa calibración casi nunca la reportan. Entonces es importante que pues, esa calibración reportada, porque esa calibración es para saber si el modelo está sobreestimando los riesgos o no, ¿cierto? O si los está subestimando. Estas gráficas que ustedes ven a la derecha de sus pantallas es un algoritmo que tenemos nosotros en el Hospital Alma Mater para predecir consulta urgencias. Entonces resulta que este que ustedes ven acá, el de arriba, es un algoritmo que es una regresión logística que tiene un área bajo la curva. Este tiene punto 8 y este también tiene punto 9, pero tiene una muy buena área bajo la curva. Pero cuando uno vamos a ver la calibración, la calibración está subestimando totalmente el riesgo de esos pacientes. Entonces, cuando se estén evaluando un artículo, realmente tienen que mirar la calibración de los modelos. Vean este que es el mismo dataset, pero utilizamos otro modelo, que es un XGBoost, y vean cómo ya está mucho más pegadito a lo que necesitamos. Entonces, como mnemotecnia, la calibración tiene que estar muy pegadita a la rayita de la mitad, mientras que el área bajo la curva sí tiene que estar muy separada. Son las dos medidas pues, que podemos tener. Entonces aquí está el tema de la calibración. Es importante que siempre evaluemos esto para mirar el overfitting o el sobreajuste de los modelos, porque se aprenden los datos. Y lo último es, bueno, ya tengo un algoritmo muy bonito, que ahorita vamos a ver con algunos estudios de vascular. Eso sí me sirve para la práctica clínica, le sirve a mi paciente, para cómo lo va a aplicar y en qué punto lo va a aplicar, y si va a cambiar mi diagnóstico con el paciente. Mis pacientes sí van a estar mejor como resultado de la prueba. Esto tiene ética, los mismos principios de siempre, no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Hay muchos algoritmos ahora que están sesgados. Por ejemplo, en dermatología entrenan un algoritmo para mirar si un melanoma, pues una peca puede ser un melanoma, pero lo entrenaron solamente con pacientes de datos caucásicos. Entonces, eso rompe el principio de justicia e incluso si despliega en la parte clínica, puede generar daño, porque si yo utilizo ese algoritmo en pacientes que son de raza afrodescendiente o latina, es posible que genere daño. Entonces también rompo el principio de no maleficencia, pues que es un principio universal ético que siempre los hemos conocido. Entonces, desde el diseño mismo de estos algoritmos debemos pensar bien en cómo lo vamos a hacer para no romper esos principios de justicia o no maleficencia. Ahora, si ese algoritmo que está solamente en caucásicos, pues si lo desplegamos solamente le va a servir a los caucásicos, entonces el principio de justicia también se va a ver vulnerado porque ellos van a tener acceso a algo que otros no van a tener. Entonces la OMS siempre nos dice que debemos proteger la autonomía también del paciente, que si nosotros estamos usando inteligencia artificial, debemos decir al paciente que estamos usando inteligencia artificial. Cuando ustedes tienen en Instagram, por ejemplo, cuando ustedes le dan en la lupita, ustedes pueden mirar si está o no está, pues ustedes tienen un algoritmo entrenado para ustedes mismos, pero Instagram no les avisa. También siempre el bienestar humano, la transparencia, la explicabilidad, que se puedan rendir cuentas, que los pacientes puedan disentir de usar los datos, que sean equitativos. Y existen, esto es una iniciativa de una internista de Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, en donde ella nos da pues como una guía de cuáles deberían ser las características que deberían tener los datasets para poder hacer eso. Entonces nosotros estamos haciendo un proceso de transformación digital. Este proceso educativo también hace parte de esa transformación digital y es transformar los procesos a través de la tecnología, las personas a través de la tecnología, los pacientes con una estrategia. Realmente esa transformación digital es de las personas, eso no es de TICS que está allá aparte. Y pues parte de eso, pues es que quiero que sepan que en vascular hay pocos estudios. Me encontré pues como este estudio que mira algunos de los estudios que están haciendo en enfermedad venosa. Por ejemplo, están entrenando algoritmos para detectar con fotos si usted tiene una vena varice, que llaman los pacientes, o, por ejemplo, si usted tiene una úlcera, empezar a clasificarla con imágenes. Usted le toma una foto y eso segmenta la úlcera, como ya vamos a ver. También tenemos en aneurismas de aorta abdominal para mirar, para predecir, por ejemplo, de esos que son pequeños, cuáles van a crecer rápidamente. En enfermedad arterial periférica también tenemos pues como algunos, pero de muy bajo nivel de madurez.
Aquí están pues como los coeficientes, o el accuracy que vimos ahorita de cada uno, que son altos, pero faltan pues mucha validez externa. Ahorita que estaban hablando en la anterior actividad, pues me encontré este estudio para clasificar los filtros de vena cava en las radiografías, pero pues me pareció que es un estudio que realmente no le sirve mucho al paciente, o pues no soy experto en esto, ya ustedes me dirán, porque entrenaron un algoritmo solamente para identificar la marca del filtro de vena cava. Entonces, con la radiografía ya eso identifica la marca del filtro de vena cava. Entonces, pues yo me pregunto, pues esta investigación, ¿cómo le servirá a los pacientes? No sé, pero bueno, para que vean que están haciendo pues investigaciones con ese tipo. Y ya dos palabritas sobre lo que es el Big Data. El Big Data son los datos que realmente son tantos datos que los sistemas computacionales actuales se demoran mucho en procesarlos o no los pueden procesar de forma rápida y tiene varios ejes. No solamente la cantidad, sino que qué tan profundos son. Es decir, no solamente datos de la historia clínica, sino que yo puedo llegar a datos genéticos, que yo pueda estar siguiendo esos pacientes de forma prospectiva. Es decir, yo tengo los datos genéticos, los datos de historia clínica, pero es una cohorte que yo estoy siguiendo, que yo estoy mirando las interacciones entre todos esos datos, que es heterogénea, que están estandarizados, es decir, yo lo estoy siguiendo desde el punto de vista computacional y que yo los puedo pues unir. Entonces, este es un estudio bien bonito, que está publicado en Cell sobre aneurisma de aorta abdominal. Entonces, lo que están haciendo con este Big Data es coger los pacientes que tienen aneurisma de aorta abdominal, les hacen un panel genético completo, un Whole Genomic Sequence, y lo que hacen es que miran también la fisiología de estos pacientes, toda la parte de la historia clínica y juntan todos esos datos. Con Machine Learning empiezan a mirar cuáles son las características genéticas de la historia clínica fisiológicas de esos pacientes que hacen que puedan romper o crecer el aneurisma y la comparan con modelos murinos. Entonces, así es que están sacando el grupo de genes que son los que, y la interacción entre esos genes, que son lo que hacen que esos pacientes puedan tener una ruptura del aneurisma. Entonces, ¿a qué va todo esto? A la medicina de precisión, que es muy probable que en el futuro, si usted tiene un aneurisma, lo que hagan es que le hacen una secuenciación genómica completa, miran cómo están pues cómo hacen interacciones sus genes, cómo usted se está relacionando con el medio ambiente, si fuma o no fuma, y lo que van a hacer es le van a decir, bueno, ese aneurisma suyo se va a romper en tanto tiempo. Si hacemos esto, pues es probable que no hagamos mejore o no mejore, pero esos son los estudios que se están publicando. Eso era lo que traía como para decirles. Eh, Ahora sí, pues abro pues como los micrófonos para la discusión. Muchas gracias por la invitación. Voy a dejar de compartir pantalla y bueno, gracias a los Alejo, muchas asistentes. gracias. No, espectacular la charla. Tremendo panorama el que tenemos, no en vascular, en medicina en general y específicamente los internistas también. Yo no sé esto hasta dónde va a llegar, pero a mí me quedan claras varias cosas de la charla. Primero, la inteligencia artificial, digamos que es, tú lo dijiste claro, es una herramienta, o sea, eso no va a reemplazar al médico. Es una ayuda que nunca antes habíamos tenido, ¿cierto? Porque toda la vida hemos tenido ayudas de máquinas y todo, pero nunca una ayuda de tal magnitud como la que existe ahora. Por ejemplo, yo ya he visto los oncólogos eh, que manejan mucho el tema de los algoritmos. Como hay tantos cánceres y hay una explosión de tratamientos de oncología, una vez usted tiene un diagnóstico, ellos tienen es que seguir los algoritmos que le dan estas ayudas, y obviamente al final el que toma la decisión de si sigue la recomendación del computador o no es el médico, es el que tiene que responsabilizarse, porque también hay que decirlo, y tú lo dijiste, que esto es hecho por personas y también se equivocan, ¿cierto? Entonces, sí, en primer lugar, es una herramienta que no reemplaza al médico, pero es una gran ayuda y es una herramienta muy sofisticada como nunca la hemos tenido antes. Entonces, yo pienso que el panorama para la medicina es, digamos, que se nos vuelve un poco más fácil la vida en cuanto a diagnosticar, pero también se nos complica un poco, porque es que ya no estamos solamente obligados a hacer diagnósticos como antes, sino que tenemos que hacer diagnósticos rápidos, oportunos y tratamientos
más apegados a lo que necesita el paciente, porque es que no solamente es el médico el que tiene acceso a esto, sino el paciente también. Le llega a usted con una cantidad de datos, llega con relojes inteligentes también, entre otras cosas, y llega con conocimiento de su enfermedad en muchos casos. Entonces, esto es lo que estamos aquí hablando, y lo acabas de decir tú, es el tema de medicinas de precisión, ¿cierto? Me parece muy interesante en el tema de aneurisma de aorta abdominal. En la úlcera venosa, pues yo diría que no se necesita tanto porque una úlcera venosa en la mayoría de casos es fácil de reconocer, clínicamente es fácil de reconocer, un Doppler venoso rapidito te hace el diagnóstico. La marca de los filtros es una bobada, pues eso no sirve para nada. Pero el tema de aneurisma de aorta abdominal me parece una gran ayuda porque pues a uno toda la vida le han dicho, no, el aneurisma se opera o tiene riesgo de romperse cuando tiene 5.5 centímetros de diámetro, pero eso no es tan pilado, porque es que hay unos aneurismas que crecen más rápidos que otros, hay unos que tienen otras características, en fin. Entonces ahí sí le serviría a uno, por ejemplo, para predecir cuál es el paciente que le va a crecer el aneurisma y no esperar a que el paciente tenga 85 años y esté en malas condiciones, que le llegó el aneurisma al tamaño para operarlo, sino que cuando está en 70 años y ya el aneurisma está mostrando unas características, operarlo preventivamente porque es el que se va a complicar. En vascular, entonces, lo que yo te decía antes de la charla y que lo hablábamos con Maribel, nos gustaría mucho, más que darle la marca del filtro, que como te dije, eso no sirve para nada, es hacer una herramienta que yo diría que no debe ser tan difícil, pues yo sin saber mucho de esto, sobre lo que pasa, el error que se comete en medicina en este tema es que un paciente tiene una trombosis, por ejemplo, una embolia pulmonar y está sangrando o va por una cirugía, entonces tiene una trombosis aguda, entonces le mandan a poner un filtro adecuadamente. Pero ¿qué pasa? Que después de puesto ese filtro, nadie se volvió a acordar del filtro. El cirujano lo operó, quedó contento porque le fue muy bien al paciente, salió bien el paciente de su cirugía y lo mandó para la casa y nadie se acordó de quitarle el filtro y el paciente llega a consulta de vascular por ahí 2 años después con un síndrome postrombótico severo, con úlcera en las piernas y una trombosis en la cava asociada al filtro. Entonces, donde yo creo que podríamos aterrizar todo esto que tú nos acabas de presentar en nuestro medio sería en desarrollar una herramienta que nos recuerde a los clínicos o que saque alertas en la historia clínica para cuando eso se hace, para cuando se implante un filtro, no se olvide retirarlo. Pocas veces dejamos filtros definitivos, sobre todo en los pacientes con cánceres pues, avanzados que tienen eventos tromboembólicos y sangrados y que probablemente pues, no vale la pena retirarlo por el pronóstico del paciente, porque el sangrado no es controlable o alguna cosa así. Lo otro que me gustaría de pronto que miráramos es la alerta electrónica de la León 13. Yo hice una alerta, pero es muy rudimentaria. Es basada en simplemente si el paciente tiene o no en la lista de medicamentos pautados en la hospitalización anticoagulantes. Casi que es eso nomás. Y si no los tiene, pues le recuerda al médico que hay que hacerlo, pero no tiene en cuenta, por ejemplo, posibilidades de paciente si está anticoagulado o no, crónicamente, o si tiene pues otras características, por ejemplo, el diagnóstico. O sea, se podría refinar un poco más, ¿sí? Entonces sería una situación que si de pronto tú tienes posibilidad y tiempo, nos podríamos sentar y revisar. Le dejo la palabra entonces a los otros asistentes a ver qué comentarios tienen de la reunión. Muchas gracias. Buenos días. Hola, Rafa. Alejo. Alejo, tú sabes que yo siempre he admirado tu iniciativa que tienes con respecto a las cosas tecnológicas desde antes que empezabas a trabajar con esto. Te felicito. Me parece que es un campo que está expedito para que una persona con vocación e iniciativa le saque provecho en nuestro medio y eso pues tenemos que aprovechar. Por un lado, estoy como muy de acuerdo con el profe. Yo creo que donde más tiene utilidad en nuestro campo es como y creo que ni siquiera para el día a día de nosotros, sino para fortalecer la atención de primer nivel en cuanto a la predicción, la evaluación de probabilidades pretest de enfermedad tromboembólica y sobre todo donde sí le veo mucho uso y ve que el profe con muy poquito generó una herramienta que servía es en eso de tromboprofilaxis. O sea, es muy chévere porque el médico está haciendo su historia clínica y al terminar la historia clínica con inteligencia artificial
programa le puede definir, hey doctor, mira, este paciente debería tener tromboprofilaxis por esto, por esto y por esto, su probabilidad de esto es que presente trombosis, entonces sería como muy bacano. Y creo que de esa manera es mucho más fácil que el médico se retroalimente, con un programa que le diga no solo que le oriente, sino que también le sirva como para retroalimentar, mira, esto debiste ponerlo por esto o deberías ponerlo por el sugiriente. Obviamente teniendo el médico la potestad de tomar la decisión final. Entonces está claro que creo que eso serían como para empezar, como desde el punto de vista vascular, donde se puede empezar a implementar esta tecnología. Lo otro que te quiero hacer es la pregunta es un poco más técnica. Tú hablaste mucho de esta tecnología basada en la retroalimentación o el entrenamiento de los programas. Pero tengo entendido que también pues hay unos que tienen la capacidad de tomar datos externos, de alimentarse de las redes y pues la inteligencia artificial lo usa como para dar respuesta o para resolver interrogantes, como funciona ChatGPT. Pero tú hablas más de lo del entrenamiento. Me imagino que es porque es lo que más tienes experiencia. Mi pregunta va enfocada a qué tan difícil es el entrenamiento de estos programas, si eso es muy dispendioso o se hace de manera rápida, cómo lo están haciendo o qué experiencia tienes con eso. Y la tercera pregunta es, ¿usted se vio Terminator el juicio final? Sí, sí. Hasta allá vamos a llegar, ¿ok? Rafa, pues no, primero No, gracias. hay que estar prevenido. Sí, sí, pues si ustedes están hablando con ChatGPT, pues ¿qué les diría yo? Que siempre pídanle el favor y denle las gracias. Primero, pues no, la verdad es que estos modelos, depende de los modelos, pero nosotros tenemos una ventaja como hospital de la universidad y es que nosotros y estamos conectados con la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Exactas de la Universidad de Antioquia. Entonces, eso no lo tiene ningún hospital. Eso lo tiene en Estados Unidos, por ejemplo, la Clínica Mayo y el Cleveland Clinic. Y incluso eso hace que nosotros tengamos la ventaja de poder definir pues los recursos computacionales para poder entrenar todos estos algoritmos. Depende. Por ejemplo, ChatGPT requirió pues casi que millones de dólares para, pues, en recursos de computación para poder entrenar estos algoritmos y esa capacidad pues solo la tienen pues las grandes empresas tecnológicas. Pero ahora lo que se está haciendo es que con recursos distribuidos, eso se llaman recursos federados, se están entrenando unos modelos open source. Entonces lo que uno puede hacer es como bajarse un modelo de estos y ajustarlo. Es lo que llaman un ajuste fino. Entonces uno se baja un modelo público y lo que hace es que lo ajusta. Y de hecho eso es lo que estamos pensando hacer con todos los repositorios de la Universidad de Antioquia para crear un modelo de lenguaje grande que soporte las decisiones clínicas en los pacientes. Entonces que sea como una especie de ChatGPT, pero en la historia clínica, y eso lo queremos evaluar. De hecho, podríamos mirar cómo con vascular este modelo va y analiza la historia del paciente, mira si tiene el filtro de vena cava en algún momento y le hace una alerta no interruptiva o interruptiva al clínico y le dice, vení, este paciente le pusieron un filtro de vena cava en tal fecha. La radiografía, la última radiografía muestra que todavía lo tiene. Ya le preguntaste al paciente si se lo quitaron o quieres que le mandemos otra radiografía para saber si todavía está ahí y lo programemos para el retiro. Puede ser una forma de hacerlo. Entonces, el entrenamiento depende del modelo. Si lo hacemos mucho más sencillo, se puede hacer mucho más rápido o mucho más complejo, lo podríamos hacer mucho más complejo. Lo que quiero que sepan es que tenemos la posibilidad, que la posibilidad está en relacionarnos primero con la Facultad de Ingeniería y segundo, presentarnos a las grandes convocatorias porque están dando muchos recursos para esto. En esos 6 meses van a dar recursos, hay 350.000 millones que puso el gobierno y la idea, yo pues quiero presentarme a dotar pues como todo el laboratorio, toda la parte computacional del hospital para poder entrenar todos estos algoritmos. Entonces la idea es que esto sea para ustedes. Y lo último, según lo que dijo el profe Arrieta, es que nosotros tenemos que partir es de los problemas que tenemos, porque muchas veces estas grandes empresas lo que hacen es que nos dan una solución a problemas que no tenemos. Entonces tenemos que partir del problema y mirar cómo solucionarlo. Entonces es que ustedes se imaginen, aquí la imaginación también es importante, digan, es que lo que está haciendo el profe Arrieta, a mí me gustaría que eso me avisara si lo tienen o no lo tienen para yo eliminar ese problema. Y ya de ahí medir cómo lo eliminamos y publicarlo.
No, entonces, Alejo, démosle con ese tema. Ahorita aquí los dos residentes nuevos están por ahí, entonces ya ellos escucharon la charla. Ahorita en estos días, si quieres, nos sentamos un momentico y miramos cómo le podemos trabajar al tema de los filtros, que me parece que es una cosa novedosa porque nadie la ha hecho y yo lo veo relativamente fácil de hacer, obviamente pues con la ayuda de tuya y de los ingenieros. El doctor Luis Carlos Álvarez tiene la manito levantada, bien pueda, doctor Luis Carlos. Muy buenos días, mucho gusto, feliz día del internista. Me gustó mucho la charla. Yo quiero adicionar algunas cosas porque este tema yo lo he ido revisando porque a mí la tecnología me gusta. Primero, no estoy tan de acuerdo con lo de los filtros de ver cabo inferior, porque yo creo que la inteligencia artificial sí sirve, no solamente en el sentido de detectar la marca, sino como nosotros sabemos, el principal predictor de que ese filtro no se pueda retirar es que sea una marca que sea potencialmente retirable o no retirable. Y además, como la IA está sirviendo cada vez más en el contexto de imágenes, porque las imágenes no de ecografía, sino las imágenes de tomografía y resonancia son objetivas, y usted entrena a la IA puede hacer un modelamiento imagenológico de eso para predecir si el cirujano va a tener cierta X o Y tasa de éxito. Acuérdense, recordemos que en este momento prácticamente es ensayo y error. Puede que usted implante el filtro, sea juicioso, el paciente lo operen, al tercer día se puede volver a anticoagular y el cirujano intenta retirarlo y no puede, y pueden existir complicaciones. Entonces, desde el punto de vista del modelamiento de la IA es muy importante. Eso es primero desde el punto de vista de los filtros. Segundo, hay tres formas de pensamiento que son el inductivo, el deductivo y el aductivo. La IA, hasta donde yo sé, es inductiva y deductiva. Inductiva es de lo particular al todo, el deductivo del todo al particular, y el aductivo, que es el pensamiento racional humano, que es el pensamiento lateral y el pensamiento de hipótesis de la nada, eso no lo hace la IA. Ese es un problema desde el punto de vista de la implantación exclusiva de la IA, porque la IA tiene la capacidad de los dos pensamientos previos, pero tiene el problema, uno, de que recibe información humana de cuestiones que aún desconocemos. Por eso es que todos los años, o casi todos los años, sacamos guías de práctica clínica conforme avanza la ciencia. Entonces la IA tiene el defecto del sesgo de recepción de información. Pero hay una cosa que me gustaría preguntarle al doc, y es que como nosotros tenemos la parte del pensamiento lateral, que es el pensamiento del internista, y ese pensamiento es el pensamiento que nos da los niveles de conciencia, que la conciencia no es más que nuestra autopercepción de la existencia, entre eso es más complejo, pero lo resumo así. ¿Usted qué opina de la computación cuántica? Porque yo también he ido revisando eso. Resulta que le voy a poner un ejemplo. Los Estados Unidos están asustados porque, de acuerdo a la computación actual, si la computación cuántica sigue avanzando, ellos tienen un programa de primero hago, guardo y luego lo abro. Resulta que la cuántica puede procesar información y desencriptar cualquier cosa en este momento, y están trabajando para protegerse de eso. Y como básicamente nuestro ejercicio médico es un ejercicio meramente investigativo e incluso de datos, y muchas veces que pueden ser incompletos, pues ya sea porque nosotros, pues en epidemiología hay más de 150 sesgos, y para empezar, yo tengo un paciente que no habla o un paciente de alteración del estado de conciencia. Entonces, ¿hasta qué punto se puede relacionar? Que a mí me parece que el futuro es impredecible, pero me parece que la unión de la IA y la cuántica es lo que realmente va a, si alguien puede asociar eso, va a revolucionar la parte tecnológica en medicina. Muchas gracias por la charla. Profe, no, pues gracias primero por el comentario. Me parece que es un comentario que viene muy al lugar porque también he estado investigando ese tema pues, de computación cuántica y machine learning cuántico. Bueno, pues a ver, primero, nosotros tenemos en el hospital una física trabajando este tema, pues, pero no el tema de física cuántica, pero sí le invitamos el día que dieron el Premio Nobel de Física a los físicos que descubrieron la relación que hay entre pues el entrelazamiento cuántico. Y ese día ella nos dio una charla sobre física cuántica, fue muy bonito porque fueron los estudiantes de medicina y la pregunta que hacían era, bueno, ¿qué hace una física en el hospital dándonos una charla de física cuántica? Y es que es un campo bastante interesante porque
pues sobre todo pensando desde el punto de vista de la dualidad onda-partícula. Nosotros estamos en medicina ahorita pues centrados mucho en lo que es las partículas, ¿cierto? Las partículas, y nosotros pues describimos la anatomía y todo, pero las partículas vibran y esa vibración o esa longitud de onda no tenemos por ahora mucha evidencia ya traslacional de cómo aplicar esas vibraciones que son reales, esas longitudes de onda, y eso qué implicaciones tiene, qué implicaciones médicas tiene. Entonces, en el mundo se están dando los avances. El Smart Hospital más importante del mundo es la Clínica Mayo. En la Clínica Mayo, IBM tiene un computador cuántico, precisamente para estudiar todos los datos en salud y cómo se comporta y hacer esa traslación desde la parte de la física hacia la medicina. Entonces, digamos que ahorita los computadores que usamos nosotros pues, son basados en datos binarios, ceros y unos, y la gran revolución de la computación cuántica es que esto nos da una probabilidad una probabilidad dual, que es al mismo tiempo, pues como la paradoja del gato de Schrödinger, que está vivo y muerto al mismo tiempo, pero que cuando uno destapa la caja para poder mirar, ya la misma medida altera la probabilidad. Pero ese concepto, que es un poquito más abstracto, en medicina se está aplicando, pero de forma traslacional. O sea, va primero de lo básico a lo que es ahorita pues el tema de la traslación. Entonces, está muy en investigación. De hecho, nosotros tenemos una columna, yo escribí una columna sobre eso en Hipócrates. Nosotros somos como un grupo de médicos que son así como que les gusta la tecnología y todo este tema, y tenemos una página que se llama hipócrates.org, en donde tratamos de que todos estos temas que se ven como tan difíciles para los médicos no sean tan difíciles, sino que tratamos de ponerlos como en palabras sencillas. ¿Por qué? Porque lo que avisoramos, que creo que es la pregunta que nos estás haciendo, es que muchas de estas tecnologías van a revolucionar de forma muy rápida todo lo que es la medicina, y no solamente la medicina, sino muchas de las actividades que estamos haciendo ahora. Y entonces esa revolución rápida, si nosotros no logramos impactar en la educación y hacemos lo que estamos haciendo ahora con la tercera revolución industrial, que fue la digitalización y el uso de los computadores, que dejamos el departamento de tecnología por allá en un cuartico aparte, y lo que hizo fue que nosotros ya gastamos 6 horas, de 8 horas de turno, 6 están frente al computador. Ahora, si nosotros no nos educamos sobre todo lo que está pasando y lo que pueda llegar a pasar, si no cogemos todas las facultades y las metemos al hospital y les presentamos nuestros problemas y les decimos cómo vamos qué es lo que nos pueden aportar, y no avanzamos en investigación en este tema, yo creo que nos vamos a quedar muy atrás. Entonces, no, profe, realmente me gustaría, si a usted le gusta, me gustaría presentarle a la física. Podemos hacer una actividad de física cuántica aquí con la profesora de física, si ustedes quieren, para que eso realmente le abre la mente a uno, y muy chévere el comentario. Muchas gracias por la charla, y también lo decía porque como epistemológicamente las ciencias se dividen en fácticas y en naturales. Entonces nosotros somos una ciencia, pues, ciencia, entre comillas, que hace uso de la parte natural, y ahí también hay unas limitantes. Y hacer un último comentario: recordemos que antes del año 2000 se enseñaba en los primeros semestres, era obligatoria la materia de física y química, y eso se acabó. Y fíjese cómo el péndulo vuelve, y ahora hay que pensar muy seriamente en volver a retomar sobre todo la materia de matemática y física en el pensum de medicina para los próximos años, que eso es una discusión y un debate que se debe dar a nivel del sector del pensum académico. Muchas gracias. Bueno, Alejo, muchas gracias. Luis Carlos, no, todos los filtros que ponen, por lo menos en Medellín, todos los filtros que ponen ya son retirables. El filtro retirable ya, por lo menos acá no se ponen. Alejo, muchísimas gracias. Espectacular la conferencia, y si tienes posibilidad, en estos días nos sentamos con los residentes nuevos para que le echemos una conversadita al tema. Profe, yo estoy abierto siempre, ya me pusieron en ese departamento, es para eso. De hecho, yo necesito que saquen el espacio, y al mismo tengan el espacio, lo abrimos. Listo, te agradezco mucho tu disposición. Y gracias por... No, gracias a ustedes por estar acá.